Hola a todos, mi nombre es Esteban Andrade y comencé a hacer estos videos porque quiero compartir lo que estoy escribiendo y aprendiendo. Sin embargo, hoy vamos a hablar sobre por qué te sientes vacío aún cuando lo tienes todo. Escribo mucho sobre el propósito de vida. ¿Por qué? Porque este tema me llevó a reflexionar sobre cómo vivir una buena vida. El camino que tenía por delante venía vestido de cubículos blancos, largos y monótonos. La idea de recorrer esta ciudad hasta el final de mis días me aterrorizaba. Aun cuando vivía muy bien, con buenas amistades, un salario decente y una proyección para ser un gran abogado, no me sentía en el lugar indicado. Era como si no tuviera un hogar. ¿Alguna vez has sentido que la vida se ha convertido en una lista interminable de metas que debes alcanzar o cosas que debes poseer? Más dinero, más seguidores, más aceptación, más cosas. Pero cuando las consigues, no sientes nada. El mundo moderno. Estos pensamientos me llevaron a lo más profundo de mis inseguridades. Nada tiene sentido, no pertenezco a ningún lugar, no sirvo para nada y todo está jodido. Todo cambió cuando en una mañana el oráculo divino de Megabytes iluminó mi celular con una gran frase. ¿Sabes que puedes diferenciar el sueño del soñador y el observador del observado? Supongo que el historial lleno de videos de filosofía y likes de posts de reflexiones llevó a mi algoritmo a que me mostrara una propaganda sobre un curso de budismo, yoga y meditación. Hoy quiero compartirles lo que he aprendido sobre esta escuela del pensamiento humano. Por eso hoy hablaremos sobre qué es el sufrimiento, cómo funciona y por qué siempre va a existir en nuestras vidas. Por qué lo que nos hace adaptarnos nos hace vulnerables al autoengaño. Cómo parar de sentirse vacío entendiendo la diferencia entre tener y ser. Para mí es fundamental salir y conversar, así sea a través de sus obras, con los grandes pensadores de la historia de la humanidad. Al final de cuentas, limitar nuestro auditorio limita nuestras claudicaciones. Y dicen que la soledad es el único árbitro insobornable. Una de las primeras cosas con la que te enfrentas cuando empiezas a leer sobre el budismo es esta idea de que todo en la vida es sufrimiento. Esta es, de hecho, una de las 4 verdades que, según el recuento, fueron transmitidas por el Buda Gautama justo después de alcanzar la iluminación. Esta es, de hecho, la primera máxima conocida como dukkha. Ahora, como un hijo de la modernidad y como un estudiante de filosofía, de lógica proposicional, es difícil entender esta idea porque, primero que todo, si fuera verdad, no pudiera ser cierta. Sufrimiento es un término comparativo. No todo puede ser sufrimiento al mismo tiempo porque si no, no existiría como tal. Es como si dijéramos que todo es alto. No todo podría ser alto porque tiene que tener una relación. Alto en comparado con qué. Inclusive la palabra sufrimiento tiene varios significados además del que le damos hoy modernamente. Hoy en día, sufrimiento se asocia directamente con dolor, pena, angustia o malestar. De hecho, la palabra viene de la raíz latina sufferentia, que a su vez se forma de 2 raíces. Sub, un prefijo que significa debajo o de manera subordinada, y ferre, un verbo que significa llevar, soportar o cargar. Por lo tanto, sufferentia tiene el sentido de soportar algo desde abajo o llevar una carga. Como cuando decimos que el edificio sufrió modificaciones, yo he sufrido el paso del tiempo, etc. Ahora, después de leer varias interpretaciones y hacer parte de estos cursos que les mencioné, me di cuenta que lo que quiere decir esta frase es un poco diferente. El Buda no nos está diciendo que todo en la vida tiene que ser doloroso o que tiene que ser duro. Esto es ridículo. La mayoría de las metáforas del Buda no son sobre el dolor, sino sobre la pérdida de agencia, el autoatrapamiento y la pérdida de la libertad. Les propongo entender sufrimiento como la capacidad que tenemos para perder el control de nuestra mente. Si me tocara traducirlo, yo diría que la máxima sería algo como: date cuenta que tu vida está amenazada por una pérdida de agencia. Imagina que tienes una rueda descentrada en su eje. De tal forma, a medida que la rueda va girando, se va destruyendo a sí misma.
Cuando nos descentramos en nuestro eje o en nuestra luz, según el eneagrama, la rotación de las ruedas puede que nos lleve al autoengaño y a la autodestrucción. Creer que algo es real cuando no lo es. Para nuestra suerte, la ciencia cognitiva moderna ha entendido esta situación y nos ha dejado unas herramientas para poder combatirla. La verdad es que la ciencia moderna de la cognición es algo maravilloso. Si van y lo revisan, constantemente están publicando investigaciones y resultados que retan muchas de las concepciones que tenemos sobre cómo funciona nuestra mente, cómo funciona el conocimiento y más que todo, cómo podemos aumentar la sabiduría en nuestras vidas. Uno de ellos es el concepto del procesamiento parasitario. Para entenderlo mejor, pongamos un ejemplo. Imagina que sufrimos un evento que consideramos negativo. Al darnos cuenta de esto, la mente empieza a predecir qué otros eventos negativos pueden pasar, porque al final de cuentas, nadie desea que le pasen cosas malas. Para la mente, el punto de categorizar un evento como negativo es también una estrategia evolutiva. Entenderlo como tal permite anticipar situaciones similares. De esta forma, nuestra mente empieza a intentar calcular todas las probabilidades y todas las situaciones en que algo puede salir mal. Lastimosamente, este tipo de tareas son demasiado exigentes. Imagina tener que pensar en todas las formas en que algo puede salir mal. Imagínate calcular la infinidad de posibilidades e infinitas variables que pueden llevar a muchísimos resultados diferentes. Ni siquiera un supercomputador pudiera calcular todas esas probabilidades. Es por eso que nuestra mente crea la existencia de algo que se llama una heurística. Una heurística es un enfoque para resolver problemas que utiliza un método pragmático, que no está completamente optimizado, perfeccionado ni racionalizado, pero que, no obstante, es lo suficientemente bueno como aproximación o sustituto de atributos. Ahora me voy a poner un poquito técnico, pero ténganme paciencia porque creo que es muy importante entender esto. La primera heurística que desarrollamos se llama la heurística de representatividad. Este es un atajo mental que las personas utilizan para juzgar la probabilidad de que algo pertenezca a una categoría o represente cierto fenómeno basándose en cuán similar es o representativo para esa categoría. Por ejemplo, si alguien te describe una persona como intelectual, tranquila y amante de los libros, es más posible que asumas que es un bibliotecario que un camionero. Inclusive cuando los camioneros son muchísimo más que los bibliotecarios. Esta heurística interactúa con la segunda, la heurística de la disponibilidad, en donde juzgamos qué tan probable es un evento en términos de qué tan fácil es imaginar o recordar un evento parecido. En otras palabras, cuanto más fácil sea para alguien traer un evento a su mente, recordarlo o imaginario, más probable creerá que este es. La combinación de estos dos sistemas lleva a un fenómeno llamado la especificidad de codificación. Básicamente, cuando estás triste, es más fácil acordarte de las cosas malas, de las cosas feas, que de las que son buenas y felices. Esto sucede porque la mente no solamente guarda los hechos, sino también los contextos, los colores y las emociones que sentimos cuando estábamos experimentando ese evento. La especificidad de codificación afecta cómo y qué recuerdos están disponibles, impactando la heurística de disponibilidad y cómo estos recuerdos se conectan con estereotipos o similitudes percibidas, influenciando en la heurística de representatividad. Si cuando estás triste piensas cosas tristes, cuando estás negativo ves todo el mundo negativo. Cuando recuerdas eventos similares en donde algo salió mal o donde pasó una situación negativa, esta heurística se dispara y aparentemente es como si la posibilidad de que ese evento sucediera sube. En este escenario en donde recordamos estos eventos negativos, pues nuestra mente solamente quiere buscar información que le confirme esa emoción o esa creencia que tiene. Al final es una estrategia de adaptación. ¿Conoces a alguien que se le dificulta dejar a su novio o novia en el aeropuerto porque tienen nervios de que el avión sufra un accidente? Cuando vemos muchas noticias sobre accidentes de avión, pensamos que viajar en avión es más peligroso que el mismo carro que manejamos hacia el aeropuerto,
aunque estadísticamente es muchísimo más seguro. Esto ocurre porque los accidentes de avión son más impactantes y memorables, por lo tanto, más disponibles en tu memoria. Ahora, este mecanismo complejo, autoorganizado y evolutivo nos ofrece muchísimas ventajas. Otra vez, imagina todo el procesamiento que tuviéramos que hacer si tocara pensar en cada una de las acciones singularmente. Sube el diafragma, abre los pulmones, toma aire, exhala aire, fuera muy tedioso. Ahora bien, ¿qué efectos tienen estos juicios? En el escenario donde consideramos que es posible que nos suceda algo negativo, inmediatamente nos ponemos nerviosos. La ansiedad, aun siendo un mecanismo adaptativo, tiene sus consecuencias. La ansiedad nos reduce nuestra flexibilidad cognitiva. Nos enmarcamos dentro de un cuadro estrecho y limitado. Esto reduce nuestra capacidad para resolver problemas, lo que nos lleva a cometer más errores repetidamente. Como consecuencia de todo este proceso, nuestra ansiedad sube y nos recuerda que nosotros somos los únicos que le pasan cosas negativas. Esto se acumula y se acumula en nuestra mente hasta que llegamos a un lugar muy oscuro. Nada tiene sentido, no pertenezco en ningún lugar, no sirvo para nada y todo está jodido. El mismo fatalismo del doomer moderno. Cuando sentimos que vivimos en un mundo fatalista, donde no pertenecemos, comenzamos a interpretar más y más eventos como negativos y todo se retroalimenta como una bola de nieve. Lo que hace a los humanos organismos excepcionales es el hecho de que nuestra cognición sustrae la información relevante en razón de los problemas que necesitamos resolver. Es precisamente el hecho de que tenemos este mecanismo tan complejo y evolutivo que constantemente está buscando adaptarse a diferentes contextos, en la capacidad de que las cosas que nos hacen adaptativos también nos hacen propensos al autoengaño. Este es el dukkha del budismo. Cada vez que ejercemos nuestra agencia inteligente, nos hacemos vulnerables a un procesamiento autoengañoso y confundido, como esas personas que tienen miedo de que el avión se caiga. De forma general, este tipo de confusión es lo que genera la depresión, una sensación de completa impotencia y pérdida de control. Es por eso que deberíamos considerar esto una verdadera amenaza perenne. Así como enfrentamos amenazas constantes, pues también tenemos herramientas permanentes. Una de ellas fue escrita por el psicoanalista Erich Fromm en su libro Tener o Ser. Para Fromm, la sociedad moderna, al priorizar el modo de tener, consumo, acumulación, búsqueda de seguridad externa, ha contribuido a una desconexión con el sentido y la trascendencia. La idea central del texto es que los humanos vivimos en uno de dos mundos: o en el modo de ser o en el modo de tener. El modo de tener se relaciona a esta idea de querer acumular la mayor cantidad de cosas, materiales como también experiencias. En este modo, pues la relación con el mundo y con nosotros mismos es objetivante y utilitarista. Una vez se posee algo, no necesariamente transforma, sino que se guarda o se fija. Fromm nos recuerda que este modo puede desconectar a las personas de la experiencia vivida, ya que se enfocan en qué es lo que tienen que tener en vez de cómo tienen que vivir. El modo de ser, en contraste, está profundamente vinculado al proceso, al flujo y al crecimiento, de tal forma de que representa una forma de vida auténtica, basada en la conexión, la creatividad y la búsqueda de verdad. En este estado, la relación con el mundo y con uno mismo es transformadora y participativa. En la crisis de sentido contemporánea, gran parte del problema radica en que la cultura dominante promueve el modo de tener como la vida principal hacia la felicidad y el éxito. Sin embargo, este modo, cuando se convierte en el único enfoque, deja a las personas vulnerables de procesamiento parasitario y a la alienación existencial. Recordar este tipo de reflexión es muy importante para poder encaminar todo este mecanismo cognitivo hacia la única y verdadera meta: alejarnos del autoengaño, acercarnos a la verdad y aumentar la sabiduría. El modo de tener y los procesos parasitarios se alimentan de nuestro ancho de banda atencional, energía emocional y flexibilidad cognitiva, dejándonos menos capaces de conectarnos con el sentido, buscar la introspección y superar nuestras limitaciones. Para mí el budismo también puede ser entendido como un
una recopilación de diferentes psicotecnologías, habilidades que nos permiten cultivar lo verdaderamente relevante, la capacidad de remoldear lo que consideramos importante de una manera que se alinee con la verdad, la belleza y la armonía del todo. Uno podría decir que el camino del yoga y la meditación se oponen directamente al procesamiento parasitario. Estas herramientas nos ayudan con el autoconocimiento, la autocompasión y la resiliencia. Hoy tómate un momento y pregúntate, ¿estás viviendo para tener o estás viviendo para ser? Déjamelo en los comentarios. Espero que les haya gustado esta reflexión sobre el budismo y la ciencia cognitiva moderna. Otro día seguimos con más lecciones de las religiones y las filosofías. Hablamos la próxima semana. Que estén muy bien.